Estamos siempre acostumbrados a ver que el fuerte siempre vence al más débil, ya sea en una pelea en el colegio, en un partido de fútbol o cuando el predador corre detrás de su presa. El más fuerte siempre vence, aunque el más fuerte no sea siempre el mejor. Parece ser la ley de la vida, pero en algún momento esta ley es quebrantada. El débil vence al fuerte, la debilidad supera la fuerza y el menor suplanta al mayor. Usted preguntará cómo es posible que esto suceda. Quizás nosotros no tenemos respuesta a esa pregunta, pero a través del estudio del libro de Daniel podemos ver que aquellos que confían en Dios, aunque sean un número menor y aunque parezcan estar en desventaja, siempre Dios lo va a acompañar y van a salir más que vencedores en estas situaciones. Te invito a que podamos orar para iniciar el estudio de hoy del libro de Daniel. Te damos gracias, Dios, porque podemos estudiar tu palabra y en este capítulo vamos a descubrir cosas nuevas. Pedimos que tú, Padre, nos ilumines y nos ayudes a comprender qué tienes para nosotros. Bendice a aquella persona que está del otro lado escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como siempre, quiero recomendarte, nosotros a través de estos videos lo que recomendamos es que agarremos una hoja, una lapicera, un lápiz y podamos escribir las preguntas, los versículos y las respuestas para poder ir aprendiendo más y que esto se grabe en nuestra mente. Quizás si no te da el tiempo para buscar en tu Biblia o poder leer cada pregunta y escribir cada respuesta, te recomiendo que pauses el video y vayas escribiendo poco a poco para que el proceso de aprendizaje se haga a tu propio ritmo. Pero bueno, vamos juntos en este estudio con la pregunta número 1. El libro de Daniel presenta en su introducción dos ciudades en conflicto. ¿Cuáles son estas ciudades? Daniel capítulo 1 versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces vemos cuáles son las dos ciudades que están en conflicto en este libro. La ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia, ¿no? Una ciudad representa la adoración al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, y la otra ciudad representa la adoración a los dioses paganos, ¿no? A Babilonia. Así que esas serían las dos ciudades que están en conflicto en el libro de Daniel. Ahora continuemos con la pregunta número 2. ¿Qué fue lo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciese a su pueblo? Vamos a leer capítulo 1 del versículo 1 al versículo 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué fue lo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciera con el pueblo judío? Es que lo lleve cautivo a Babilonia, y junto con ellos llevaron varios utensilios de la casa de Dios. Así que Dios permitió esta situación, ¿verdad? Escribimos de manera sencilla. Dios permitió que el pueblo de Israel sea entregado a manos de Nabucodonosor. Ahora vamos a ver en la siguiente etapa los tres desafíos que los jóvenes hebreos tuvieron que enfrentar allí en Babilonia. Vamos con el desafío número 1. ¿Cuál fue el primer desafío impuesto a los jóvenes cautivos en Babilonia? Daniel capítulo 1 versículo 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí vemos que el primer desafío que tuvieron los jóvenes hebreos fue un desafío cultural. Ellos tenían que aprender la religión de los babilonios, tener que aprender su ciencia, tener que aprender sus lenguas y muchas de otras cosas que le pidieron a ellos que aprendan allí en el palacio del rey. Durante 3 años ellos tenían que prepararse para servir al rey allí en el palacio. Así que esa sería la respuesta, ¿no? El primer desafío fue cultural, tener que aprender la cultura, la religión y las costumbres de Babilonia. Vamos con la pregunta número 4 que tiene que ver con el segundo desafío.
¿Cuál fue el segundo desafío al cual Daniel y sus amigos fueron sometidos durante 3 años? Daniel capítulo 1 versículos 5 y 6. Dice así: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. El segundo desafío que tuvieron los jóvenes hebreos tuvo que ver con la alimentación y la bebida. El rey le proponía que comiesen algunos alimentos que eran impropios para los hebreos y bebidas alcohólicas. ¿Sí? Así que el segundo desafío que ellos tuvieron era tener que comer algunas comidas inadecuadas. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la número 5. ¿Cuál fue la actitud de Daniel frente a la dieta determinada por el rey? Y vamos a leer el versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Daniel ante esta prueba de la alimentación y la bebida inadecuada? Él propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? Él propuso serle fiel a Dios y le pidió al jefe de los eunucos que por favor no le diera ese tipo de alimento. Después de mantenerse firme a esta prueba, Daniel le hace una propuesta al mayordomo al cual él estaba sometido. ¿Qué experimento propuso Daniel al mayordomo y cuál fue el resultado? Daniel 1, versículo 11 al 16. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Entonces vemos que Daniel le hace la propuesta al mayordomo de que le deje un espacio de 10 días para comer una comida diferente, una comida de vegetales, una comida más saludable. Entonces el mayordomo acepta la propuesta de Daniel y ellos comen esa comida saludable durante 10 días y toman agua nomás. Y dice que entre todos los que estaban ahí en la casa del rey, en este periodo de prueba de 3 años, no se veían tan bien como Daniel y sus amigos. Su rostro y sus capacidades, sus conocimientos y su sabiduría eran mucho mejor que aquellos. Así que el mayordomo continuó dejándole a ellos que se cuiden con esta alimentación que ellos querían. ¿Qué prueba, no? ¿Y qué resultados se produjeron en esta situación? Vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál fue el tercer desafío? El tercer desafío se refiere al cambio de nombres. ¿Cuáles fueron los nuevos nombres que recibieron Daniel y sus amigos? Daniel capítulo 1, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Entonces vemos el tercer desafío fue cambiar los nombres. ¿Qué significaban los nombres hebreos y qué significaban los nombres babilónicos que ahora le habían puesto a Daniel y a sus amigos? Vamos a ver primeramente los nombres hebreos. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor es bondadoso conmigo. Misael, semejante a Dios. Y Azarías, el Señor es mi ayudador. Entonces imagínate, siendo un rey pagano, teniendo adoración a distintos dioses y tener a personas que su nombre es Dios es mi juez, el Señor es bondadoso conmigo, semejante a Dios y el Señor es mi ayudador. Este nombre era bastante chocante para ellos, por lo tanto proponen cambiarle los nombres a estos jovencitos y se los cambian por nombres babilónicos. A Daniel le ponen Belsasar, que significa Bel protege al rey. A Sadrac,
Ananías le ponen Sadrach, que significa inspiración al dios Sol. A Misael le ponen Mesac, que significa siervo de la diosa Sheba. Y a Abed-Nego, siervo de Nego. Podemos ver que el tercer desafío que se le enfrentan estos muchachos es el desafío religioso. A través del cambio de nombre ellos pretendían presionarlos para que cambien su adoración al Dios Todopoderoso y pasen a adorar al Dios de los babilonios. Pero ellos se mantuvieron firmes y a pesar de que le cambiaron el nombre, ellos no cambiaron la adoración a su Dios. Y esto lo veremos más adelante. Vayamos a la pregunta número 8. ¿Cuál fue el don otorgado por Dios a los jóvenes hebreos como representación de la victoria en el conflicto entre el bien y el mal? Y vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 17 y del versículo 19 al 20. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino. Podemos ver que ser fiel a Dios valió la pena, porque esa prueba que enfrentaron fielmente estos muchachos tuvo sus resultados. Porque de todos los magos, todos los astrólogos y de todas las personas que estaban sirviendo al rey, estos jóvenes se hallaron 10 veces mejores que ellos, en todos los sentidos. Incluso Dios le otorgó a Daniel entendimiento en toda visión y sueños. Dios le dio el don profético a Daniel entre medio de esta gente, ¿no? Entre medio también de sus amigos. Y también le dio sabiduría e inteligencia, ¿no? Así que vemos que vale la pena ser fiel a Dios. Y a través de toda esta experiencia que vivieron estos jóvenes podemos ver lo que decíamos al principio. A veces parece que los más fuertes ganan, pero estos 4 jovencitos en medio de una grande Babilonia con gran poder, ellos se mantuvieron fieles. Y podemos ver que su fidelidad a Dios hizo que ellos puedan triunfar. Ojalá que nosotros podamos también hacer lo mismo, mantenernos fieles a Dios y poder triunfar como triunfaron estos jóvenes. Como siempre, al finalizar cada estudio bíblico, nosotros vamos a poner la evaluación para ver cómo fuimos aprendiendo. Así que nos vemos la semana que viene y te dejo con la evaluación. Luego déjame en los comentarios cómo te fue con ella. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.